¿Te gustaría saber cómo ganar haciendo trading en el mercado cripto independientemente si el precio sube o baja? Hola, hoy te traigo algo revolucionario, el bot Cross Margin Futures Grid de Pionex. En los últimos 10 días he estado probando una estrategia que me ha dado buenos resultados y estoy aquí para compartir esta estrategia contigo, donde no solamente te mostraré cómo este bot puede operar en long y en short simultáneamente, sino también te mostraré cómo tomar ganancias de una manera efectiva. Y esto es solo el principio, prepárate porque este tutorial tendrá una parte 2, donde crearé una estrategia desde cero, ya que hoy me voy a enfocar en enseñarte cómo funciona desde la práctica, mostrarte los resultados y tomar ganancias. Así que no te pierdas este viaje hacia un trading más inteligente y suscríbete al canal para recibir más contenido valioso como este. ¡Empecemos! Primero te explicaré cómo funciona desde la teoría para que entiendas de qué estamos hablando. No importa en qué fecha veas este vídeo, el precio en pantalla es a modo ilustrativo. Como mencioné al inicio, este bot puede operar en long y en short simultáneamente, lo que significa que opera al alza y a la baja al mismo tiempo, porque divide el capital que le destinamos de la forma que nosotros quieramos para crear simultáneamente dos bots internos dentro del mismo bot, los cuales uno estará operando al alza y otro estará operando a la baja. Como puedes ver, aquí estoy en el par Ethereum contra USDT. Lo que voy a hacer es eliminar las medias móviles para que no te mareen y queden menos líneas en la gráfica. Y ya he dibujado el ejemplo del bot que te voy a mostrar para que se entienda bien fácilmente. En primer lugar, con la línea blanca tenemos lo que fue el punto de entrada al mercado. Con las líneas amarillas tenemos lo que es el rango en el cual está operando el robot. Voy a acercar más aquí porque nos vamos a enfocar en este pedacito del mercado. En las líneas rojas el bot va a estar creando órdenes y en las líneas verdes también. Esta no es la misma cantidad de órdenes que ha creado el bot, es más, el bot ha creado muchísima más cantidad de órdenes. Simplemente las he dibujado así para que no haya tantas rayas en la gráfica y lo entiendas bien fácil. El bot me ha creado dos bots simultáneos unidos dentro del mismo bot, uno al alza y otro a la baja. El que opera al alza, lo que va a estar haciendo, como es mercado de futuros, es aquí, a partir de este punto, abrir un long y en estas líneas verdes, en caso de que el precio baje, va a estar ejecutando órdenes de long para aumentar esa posición de long. Y si el precio sube, lo que va a estar haciendo es ir tomando profit de la posición de long. Por ejemplo, abrimos el bot aquí, si el precio sube va a tomar el primer profit parcial aquí, el segundo profit aquí y así sucesivamente. Si el precio baja va a estar aumentando la posición del long. Lo mismo hace el bot que va a estar en short, pero a la inversa, simplemente desde el mismo punto abre un short y en caso de que el precio baje va tomando profits de ese short y en caso de que el precio suba va aumentando la posición del short. Voy a cambiar a velas de 4 horas para que podamos ver más detalles de los movimientos que tuvo el mercado en este ejemplo. Si nosotros miramos el bot aquí fue creado desde el momento de la grabación hace 10 días y 20 horas aproximadamente, el día 14 del mes 11 a las 21:53 horas. Como puedes ver dice long short apalancado 15x. Si nosotros vamos el día 14 después de las 21 horas, significa que el bot fue creado exactamente en esta vela, en este dip que hay aquí, en esta línea blanca. A partir de ahí, el bot fue realizando diferentes operaciones. Si yo veo los detalles, ha hecho en total 1437 transacciones a las que le llama rounds. En las últimas 24 horas ha hecho 49 rounds. Como puedes observar, va de profit no realizado menos 9.20% en pérdidas, pero de profit ya realizado, que es el grid profit que hace con las operaciones, va un 25% de ganancias, lo que en total me ha generado un 16% de ganancias en 10 días, un porcentaje superior al 1% por día. Estamos hablando de más del 1,5% diario, un muy buen profit. Ahora, cabe destacar algo, este bot fue una actividad de Pionex en la cual yo me anoté y participé, tú también te puedes anotar. Si aún no tienes cuenta en Pionex, regístrate con el enlace en la descripción, que además de estar apoyando el canal, estarás recibiendo beneficios por ser nuevo usuario y Pionex siempre está realizando este tipo de actividades.
En este caso, aproveché que era una actividad de Pionex en la cual si yo perdía dinero me cubría las pérdidas totalmente, o sea que tenía cero riesgo y de todas formas, aunque tenía cero riesgo, no me lo tomé a la ligera. Lo hice diseñando una estrategia la cual yo creí que podría llegar a ser rentable con este bot y ahora te voy a explicar cómo es. Volviendo a la gráfica. Aquí tenemos dibujado en la gráfica los rangos en los cuales está operando el bot. Ahora te voy a mostrar cómo se ve el bot desde el celular porque podemos ver más detalles al momento de grabar este vídeo. Todavía no está para crear la función en la página web, pero sí está en el celular, por lo que ahí nos muestra más detalles que es interesante que aprendas. Así que es importante para mí que te quedes hasta el final de este vídeo para poder explicarte todo y no te quedes con ninguna duda. Aún así, si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios que con gusto te responderé. Desde mi análisis, para nosotros ser rentables con este bot, lo que tenemos que hacer es lograr crear lo que sería el menor desbalance posible. ¿Y a qué me refiero con el menor desbalance posible? ¿Qué pasa si yo hubiera creado el bot en vez de aquí, donde está la línea blanca y en esta velita de aquí? Lo podría haber creado en esta otra vela, incluso en cualquiera de estas dos y la estrategia habría sido rentable igual. Pero si yo hubiera creado el bot, por ejemplo, en esta vela de aquí, por aquí arriba, cerca de la parte alta del rango que tenemos dibujado, recuerda que el rango está dibujado con líneas amarillas, si yo lo hubiera creado aquí, ya no hubiera tenido los mismos resultados, incluso ahora estaría en pérdida tanto en el short como en el long, muy probablemente. Por eso es muy importante analizar, ser pacientes y desarrollar bien la estrategia con este tipo de herramientas, ya que el que podamos abrir en long y en short simultáneamente no nos garantiza que vamos a tener profit. Podríamos tener pérdidas si no lo hacemos correctamente. Por lo que mi análisis de una estrategia correcta con este bot sería establecer un rango que nosotros consideremos, de acuerdo a nuestro análisis, que el mercado se puede mover un tiempo dentro de ese rango y entrar cerca de la parte media del rango, lo más en la mitad del rango posible. Como puedes observar, si yo calculo el porcentaje desde el punto de entrada hacia la parte alta del rango, hay 6.6% aproximadamente. Y si lo calculo hacia abajo, también hay 6.6% aproximadamente. Si bien el bot a la hora de crearlo no nos obliga a utilizar el mismo capital para el long que para el short, incluso nos permite, si así lo deseamos, tener diferentes configuraciones para el long que para el short, lo recomendable desde mi análisis, y tú tomarás tu propia decisión, esta es la estrategia que a mí me ha funcionado y yo comparto contigo, es entrar en un rango en la parte más cercana a la mitad del rango posible, con exactamente el mismo capital al alza que a la baja, y con exactamente la misma configuración al alza que a la baja. Y de esta forma estaremos creando el menor desbalance posible. ¿A qué le llamo desbalance? Si yo, en vez de abrir este bot en un momento que el mercado esté lateral, lo abro en un momento parabólico y el precio se va muy al alza o muy a la baja, por más que con el long o con el short estaremos ganando dinero, quizás la pérdida de la parte contraria sea superior y terminemos teniendo pérdidas. Aún así, lo que veo de positivo es que en caso de perder el capital al alza, podríamos cubrir parte de esas pérdidas con las ganancias que obtengamos a la baja o viceversa. Yo ahora voy a tomar ganancias, te voy a mostrar cómo tomar ganancias, no sin antes mostrarte cómo se leen los parámetros del bot desde el celular, ya que nos da mucha más cantidad de datos. Pero ¿por qué voy a tomar ganancias? Porque ya estamos cerca de la parte alta del rango, ya estamos dentro de este rango. Voy a eliminar estas líneas para que no te mareen. Ya estamos dentro de este rango. Hace aproximadamente 16 días y lo más probable es que lo rompa al alza. Entonces yo debería esperar que lo rompa para esperar que el mercado entre nuevamente en un rango y ahí abrir nuevamente este bot. Es un bot de paciencia que desde mi análisis no es para tenerlo abierto siempre, a no ser que lo hagamos con estrategias de largo plazo y un análisis más desde lejos. Por ejemplo, en velas semanales, si yo hubiera establecido un rango mucho mayor desde esta parte de aquí hasta esta parte de aquí, la estrategia todavía estaría vigente y el punto de entrada incluso podría ser el momento actual del mercado sin ningún tipo de problema. Vamos a ver los parámetros. Bien, aquí estamos viendo el mismo bot desde el celular. Como puedes ver, aquí me hace un resumen del profit total y la inversión actual, teniendo presente que la inversión inicial fueron 25 USDT y se guardó 3 para el margin dinámico. Si yo bajo, veo los detalles del bot que abrió en long
y vemos que va 44.55% de ganancias en este momento y ha hecho 730 transacciones, de las cuales 23 fueron en las últimas 24 horas. Si yo hago clic aquí donde dice Short Grid, vamos a ver que el bot de Short va 7.98% de pérdidas, pero como ha hecho 707 transacciones, de las cuales 24 fueron en las últimas 24 horas, ha obtenido un 22.7% de grid profit. ¿Por qué es importante esto? Porque nos ha disminuido el riesgo debido a que la verdadera pérdida no realizada era de un 30.53%, pero como ha obtenido 22.7% de grid profit, se suma el grid profit más la pérdida no realizada y la pérdida real es del menos 7.82%. Si yo simplemente hubiera abierto un short en el mercado, iría 30% de pérdida, pero como este short fue abierto con este bot que ha hecho muchas transacciones, va solamente un 7% de pérdida. Si sumamos el 7% de pérdida, 7.82, del bot de short más el 44.52% del bot de long, nos da que perdimos $0.93 en un bot y $4.45 ganamos en otro bot, lo que en total nos da una ganancia de $3.51, que equivale al 15.97% de la inversión total. Lo que yo voy a hacer en este momento es tomar ganancias porque, como te mostré en la gráfica, ¿qué es lo mejor? Cerrar, tomar ganancia. Aquí le damos, por ejemplo, cerrar. Nos dice, el profit actual es negativo, tendrás esta pérdida de $1, confirmar. Ahí cerramos el bot de short y ahora vamos a la parte del bot de long y le damos también cerrar y nos dice el total de ganancia va a ser de 4.44. Perfecto, confirmar. Si nosotros vemos los detalles del bot ahora que ya lo hemos cerrado, como puedes ver ya está aquí en History Orders, obtuvimos entre paréntesis que nos da el total anual que ganamos fue un 525.58% anual pagado de forma diaria en 10 días y 20 horas, lo que equivale al 15.62% de total profit y aproximadamente un 1.5% por día. Algo importante a tener presente, este bot lo hice con poco capital porque era un evento de Pionex que me cubría todas las pérdidas y Pionex mismo establecía en el evento que había que hacerlo con este tamaño de capital. Pero ahora que ya he comprendido cómo desarrollar una estrategia para esta herramienta, lo que voy a hacer es esperar un nuevo punto de entrada al mercado, abrir una nueva estrategia con más capital y crear la parte 2 de este tutorial para que veas paso a paso desde cero cómo crear un bot de cross margin futures de Pionex en el que puedes ir en long y en short al mismo tiempo. Si te gustó, comparte y regálame un like y suscríbete para no perderte la parte número 2 de este tutorial. Hasta la próxima.